Hola, buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de una novela que me gustó realmente mucho, Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier. Una novela clásica que los hispanohablantes deben conocer, perdón. Y bueno, es realmente una obra que me pareció importante de presentar, y espero que les va a gustar el vídeo. Primero, esa novela fue publicada en 1953. Es una novela que trata de distintos temas, entre ellos el tema de la selva, de la tradición, de la naturaleza, de la metrópoli, del desarraigo, de la modernidad, entre otros. A propósito de la estructura, la novela se divide en 6 capítulos, y tenemos la nota del autor al final. Es una novela en esa edición que hace 359 páginas. Para empezar, les voy a hablar un poco de la vida del autor, Alejo Carpentier, que es un cubano. Nació en 1904 en Lausana, en Suiza, en Europa. Su padre era francés y su madre de ascendencia rusa. Se instaló su familia en La Habana, en Cuba, en los años 1908-1909. Y no sé si se acuerdan o no, pero la independencia de Cuba fue el 20 de mayo de 1902. Y era una de las repúblicas más recientes del continente latinoamericano. Entonces, en los años 20 inicia su carrera. Notamos en su obra en general una asimilación de la vanguardia con un verdadero conocimiento, por ejemplo, del surrealismo francés, y tuvo contacto realmente con esas vanguardias porque se fue a Europa, y entonces es considerado un poco como el mediador entre esas corrientes culturales. Su contacto con el surrealismo fue más o menos en los años 1928-1939. Su primera obra, antes de Los Pasos Perdidos, se titula El libro de la gran sábana, y fue publicada, si no me equivoco, entre 1947 y 1948. A propósito de la literatura del continente, les puedo decir que en los años 40 hubo realmente un enorme regreso de intelectuales y de artistas a Latinoamérica, que habían justamente vivido las vanguardias europeas. Y por eso hubo realmente una creación de casas editoriales, la fundación de revistas y nuevos grupos intelectuales. Entonces, en ese momento hubo una emergencia de la conciencia nacional y continental, y hubo realmente una búsqueda de la identidad americana que podemos encontrar en esa novela, y también una metáfora del viaje. Ahora que les hablé un poco de Alejo Carpentier, pero habría mucho más que decir, pero como se va el tiempo, me voy a parar aquí. Les voy a hablar un poco de la historia de esa novela, Los Pasos Perdidos.
Como lo pueden ver, esa es una edición que pueden encontrar en Argentina, porque realicé un coloquio justamente sobre Carpentier, pero sobre el tema del desarraigo del personaje. Y bueno, estaba en Argentina, así que los argentinos pueden comprar este libro. Bueno, sobre la historia de los pasos perdidos. Es la historia de un personaje anónimo. Nunca vamos a saber cómo se llama el personaje, solo sabemos que es un hombre que habla en primera persona. Ese hombre trabaja en Nueva York y es enviado a América Latina a recoger instrumentos musicales para un museo organográfico. Y esta misión se debe al curador, un personaje de la novela. Entonces el personaje se va a Venezuela con su amante francesa Mouche, y su mujer Ruth, que es una artista, se queda en el país y no se va. Perdona, hice un lapsus, dije francesa, pero no es francesa para nada. Dije francesa porque me parece que mouche es un sustantivo francés que significa mosca, pero no, vive en Nueva York, así que bueno, perdona por el error. Bueno, entonces el personaje y mouche llegan a Venezuela. Están en un hotel, pero por la revolución en las calles en Caracas no pueden salir y se quedan un poco más tiempo en la ciudad. Luego se van a Los Altos, donde el personaje encuentra a Rosario, un personaje femenino también, que es mestiza. Poco a poco el personaje se interesa por lo local, las tradiciones, la vida venezolana, etc. Se aleja un poco de su amante y se acerca a Rosario. Su amante deja la selva y vuelve a la ciudad, mientras que el personaje ya tiene otra novia. Entonces la pareja encuentra al greco que se llama Pedro de Henestrosa, también llamado Yanes o el adelantado, quien está en búsqueda de oro. Y entonces este personaje les propone vivir en la ciudad de Santa Mónica de los Venados. Es una ciudad que fundó el Greco en la selva. Pero su mujer, entonces la mujer que se quedó en Nueva York, alertó los periódicos de su desaparición y prometió una recompensa por su captura. Por eso la encontraron y regresó finalmente el personaje a Nueva York, pero prometió volver para continuar su composición musical, ya que trabaja justamente en ese ambiente musical. El problema es que le resulta complicado divorciarse de Ruth y financiar el viaje. Finalmente logra financiarlo, se va y vuelve a Puerto Anunciación, donde encuentra a Yanes. Y Yanes al final le anuncia que Rosario se casó con el hijo del adelantado Marcos. Bueno, entonces esto es la historia. Perdona por el spoil, pero es una crítica literaria, así que forzosamente voy a hablar en un momento u otro de lo que ocurre. Entonces espero no haber decepcionado personas. Entonces, primero les voy a hablar de las nociones que aparecen en esa novela. Hay una figura de estilo que aparece a menudo en la novela, que es la dicotomía. La dicotomía
que es una dicotomía bastante clásica, que es ciudad y naturaleza. Bueno, seguramente se acuerdan de la dicotomía civilización y barbarie de Sarmiento, del argentino. Aquí es la dicotomía ciudad-naturaleza. Los temas que aparecen en esa obra son primero el tiempo y la libertad del hombre, el sujeto, y el otro, también importante, es la representación a través del motivo del espejo. O sea que hay un vínculo con el tópico del mundo como teatro, que es un tópico barroco, que según el autor Alejo Carpentier representa lo latinoamericano. Otra dicotomía que aparece también es cultura-naturaleza. La ciudad aparece como una prisión y reenvía al mito de Sísifo del francés existencialista Albert Camus, que seguramente conocen, y su teoría del absurdo de 1942. Entonces el sujeto está sometido un poco al azar de la vida. Otro tópico que aparece es la huida irreparable del tiempo, que es en latín la fugit irreparabile tempus. La ciudad aparece también como las ruinas de la humanidad. Y a propósito de este espejo, lo vemos también con la mimesis del arte y de la imagen como intermediario. Otro elemento que me parece importante destacar es la noción de automatismo, porque recordamos que según el surrealismo francés en particular, con André Breton y otros, era realmente una crítica del automatismo para dejar libre el artista, el individuo. Y aquí vemos que la división del trabajo disgrega justamente a la unidad del sujeto. Bueno, lo que les propongo ahora es hablar del capítulo 1. No les voy a hablar de todos los capítulos, solamente de este, que me parece importante porque, bueno, es el capítulo que abre la obra, la lectura, y creo que en este capítulo ya vemos las características principales de la obra. Bueno, este capítulo en esta edición es a partir de la página 9 hasta la página, ahora les digo, bueno, es un poco largo el capítulo, pero bueno, a ver, hasta la página 50. Bueno, en este capítulo vemos que la ciudad moderna se ve representada con un campo léxico específico que es el de la materia, con el metal, el hierro, y además esa ciudad moderna es vista como un castigo divino, que es propio también del hombre moderno. La parte principal de la novela es la recuperación del individuo. Hay realmente un diálogo entre lo subjetivo y lo objetivo. Y bueno, creo que todo esto podría ser un tópico realmente del hombre nuevo, desde el punto de vista del movimiento literario del romanticismo.
Tenemos también el tópico del Nostos, que es el regreso a los orígenes, a la propia tierra, porque bueno, vemos realmente una evolución en ese personaje masculino que viene de Nueva York, está en la rutina, se aburre, ve poco a su mujer, está triste por esto y al final se va a Venezuela y es un hombre nuevo, cambia realmente su perspectiva, su visión del mundo, de la sociedad, de las cosas, de todo. Y sí, creo que podemos realmente hablar de un hombre nuevo. Podemos partir también del subtexto del francés Gérard Genette, esa teoría de 1982, con la naturaleza en contrapunto con la ciudad moderna. Esa naturaleza que es un lugar de refugio, que representa la otredad, la alteridad, y esa ciudad moderna que se ve atravesada por dicotomías excluyentes, como el espíritu frente al materialismo, el artificio frente a la naturaleza, etc. Me gustaría leerlos una cita de un colega de la Universidad de Colombia, Jorge Eliezer Pacheco Gualdrón, que justamente analizó esa obra y dijo: la ciudad moderna, donde todo es artificial, repetitivo y donde la existencia del individuo queda condicionada por la presencia del hombre ninguno, es decir, el hombre comunidad, donde se anulan todos los deseos e impulsos individuales. La ciudad se convierte en un apocalipsis, un castigo. Creo que esa cita refleja perfectamente esa idea de la ciudad frente a la naturaleza que parece salvar al personaje. Es un hombre nuevo y finalmente regresa a Nueva York, vuelve a lo que había dejado y forzosamente regresa a Venezuela, pero la situación ha cambiado. Dejó a Rosario y no la va a recuperar, como la vida que ha dejado no la va a recuperar. Bueno, esto es lo que les quería decir sobre la obra de Carpentier. Habría mucho más que decir y muchas otras pistas que explorar, pero lo que me parecía importante es esa relación del personaje con la naturaleza y ver cómo esa dicotomía refleja perfectamente esa ambigüedad del personaje que queda anónimo durante toda la novela. Bueno, espero que hayan gustado a mi crítica. Con Cami es nuestro primer video en el blog. Lo intentamos a ver si les gustan o no. Si les gustan, podemos hacer otras críticas. Si no, no hacemos más. Y bueno, si quieres charlar sobre esa novela o sobre otra novela de Carpentier, puedes mandarnos un mail en Criticapuccino, en el blog o directamente en el mail. Y bueno, nos vemos y gracias por haber visto este video. Chao.